empezar entonces, uso de fármacos en el embarazo. Definición de teratogenicidad. Son las 7:12. Son las 7:12. Bueno, definición y concepto. Teratógeno quiere decir, viene de la palabra teratos, que significa monstruo. ¿Ya? A eso se refiere a que inicialmente se prestaba atención a las malformaciones estructurales, ¿ya? Alteraciones estructurales, digamos que fetos nacían, digamos, sin un brazo, por ejemplo, ¿ya? O con anencefalia, por ejemplo, sin cerebro. Habían alteraciones estructurales, entonces a eso se definía el término teratógeno. Pero sin embargo, actualmente el término teratógeno no solo se refiere a las alteraciones estructurales morfológicas, también abarca este término a las anomalías funcionales y anomalías del comportamiento extrauterino, es decir, después del nacimiento. No solamente puede que no existan alteraciones morfológicas estructurales durante la vida extrauterina, también pueden haber anomalías funcionales y del comportamiento. Una anomalía funcional podría ser una comunicación interventricular, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cuáles son los conceptos según la OMS de los efectos teratógenos? ¿Qué dice la OMS? La OMS dice, los efectos teratógenos son efectos adversos morfológicos. Aquí incluye bioquímicos también, o de la conducta, como habíamos dicho, causados durante la vida fetal y detectados en el momento del parto o más tardíamente, por ejemplo, en la adolescencia, por ejemplo. ¿Ya? Incluyen las alteraciones del desarrollo, volvemos a decir, estructurales macroscópicas, por ejemplo, un recién nacido sin un brazo, por ejemplo, o con 6 dedos, por ejemplo, pero también alteraciones microscópicas y funcionales. Se consideran efectos teratógenos principales los que afectan la calidad de vida. Entre ellas se incluyen las alteraciones del desarrollo intelectual. O sea, el concepto es mucho más amplio que la simple alteración estructural. Vamos a hablar acerca de la epidemiología. Se estima que el 2.4% de los recién nacidos vivos presentan una malformación congénita. Se estima que el 15% de los embarazos terminan en aborto espontáneo. Toda la población tiene un riesgo basal, tiene un riesgo potencial para los defectos congénitos. El agente teratógeno que interactúa en ese momento con la mujer gestante incrementa ese riesgo basal. La acción de los agentes teratogénicos es el resultado de la interacción de la constitución genética de la mujer gestante. Depende de la constitución genética de la mujer gestante. Por eso, el agente teratógeno no produce su efecto adverso en la totalidad de todas las mujeres, de todos los casos expuestos, de todas las mujeres gestantes. Existe una interacción entre el agente teratogénico y la constitución genética de cada individuo. Sigamos con la epidemiología y hablemos de la etiología de los defectos congénitos. ¿Cuál es la etiología de los defectos congénitos? Tenemos alteraciones genéticas, tenemos mutaciones hereditarias, tenemos alteraciones cromosómicas, que corresponden al 25% de los defectos. Existen causas exógenas o causas ambientales, entre las que se destacan causas biológicas, como ser infecciones, las infecciones en el embarazo, por ejemplo. Causas físicas, estando la mujer gestante, como ser las radiaciones que recibe la mujer gestante. Otra causa física, y los agentes químicos,
lo que estamos hablando, los agentes químicos, como ser los fármacos. Estas causas exógenas o ambientales representan el 10% de los defectos. Existe un origen multifactorial. Ese origen multifactorial representa el 65% de la etiología de los defectos congénitos. El origen multifactorial, como les decía, representa el 65%, es decir, que existe una predisposición genética sobre la que actúan los diferentes factores ambientales. Sigamos con la epidemiología. Se dice que la frecuencia de las malformaciones congénitas debido a los fármacos es relativamente baja. El autor da un número, 0.8 por 1000 nacidos vivos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que mientras la morbimortalidad perinatal de cualquier causa a través del tiempo va disminuyendo, la morbimortalidad perinatal debida a malformaciones se mantiene. Por lo tanto, la importancia relativa de la frecuencia de las malformaciones congénitas va en aumento. Es difícil establecer una correlación precisa entre el fármaco administrado durante el embarazo y la malformación congénita, debido a la dificultad de realizar estudios adecuados de investigación y por la poca fiabilidad de la extrapolación de los modelos en experimentación animal. Es decir, es muy difícil hacer estudios de experimentación por ética en la mujer gestante. Y es poco fiable trasladar los resultados de los experimentos realizados en animales para aplicar dicha incidencia en el ser humano. A eso se refiere este párrafo. Como decíamos, la identificación del efecto teratógeno de los fármacos. Es difícil identificar. Es lo que dice. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué ha pasado esto con mi bebé? Es porque he tomado tal medicamento. Entonces hay que decirles, es muy difícil. Son muchos los factores. Muchas pacientes están convencidas de cierta situación. He renegado el día que sucedió tal cosa. No, señora, para que no tenga ese complejo de culpa, entonces hay que tranquilizarla, pero sobre todo hay que dar la información verídica sin mucha vuelta. No, señora, miren, existen alteraciones genéticas, existen causas exógenas, existe un origen multifactorial. Es muy difícil aseverar esta situación, porque eso puede conllevar incluso a problemas médico-paciente. Y nosotros simplemente estamos diciendo la verdad. Como decía, la identificación del efecto teratógeno de los fármacos es muy difícil. En unos casos existe una base genética, como habíamos dicho, de las pacientes, que puede ser responsable de la enfermedad. Y en otros casos, de la susceptibilidad a sus efectos teratógenos. La misma paciente puede tener cierta susceptibilidad a efectos teratógenos de ciertos fármacos. En otros casos, la paciente está embarazada y sufre una enfermedad, por ejemplo, preeclampsia, por ejemplo. Entonces, es la propia, o diabetes, una paciente diabética que esté embarazada, es la propia enfermedad que requiere la administración del fármaco para tener, es decir, la propia enfermedad que requiere la administración del fármaco puede tener efectos teratógenos por alterar el estado de nutrición, por alterar los hábitos maternos, el crecimiento del útero, de la placenta o la misma circulación placentaria. ¿Cuáles son los estudios que nos dan cierta orientación para determinar e identificar el efecto teratógeno de los fármacos?
se dice que los estudios caso control son los más concluyentes para establecer una relación de causa y efecto. Pero al no conocerse la población expuesta, entonces puede sobreestimar el riesgo teratógeno. Sin embargo, los estudios caso control son los que más nos acercan a una relación causal. Vamos a hablar acerca de los principios básicos de la teratogénesis. Voy a hablar acerca de la naturaleza del agente, la naturaleza del agente teratogénico. En general, no hay relación entre la estructura química del fármaco o su actividad farmacológica y la aparición de efectos teratógenos, con la excepción de los fármacos antineoplásicos. Los fármacos antineoplásicos y las hormonas sexuales. Los fármacos antineoplásicos afectan selectivamente las células que se encuentran en crecimiento. Las hormonas sexuales afectan la diferenciación sexual del feto. Veamos, otro principio básico de la teratogénesis es el momento de la exposición. Los efectos teratógenos de los fármacos dependen de la fase del desarrollo en la que actúen sobre el feto. ¿En qué fase del desarrollo, en qué momento del embarazo la mujer estará expuesta a los efectos teratógenos? Las agresiones demasiado tempranas o demasiado tardías pueden matar el embrión. Sin embargo, pueden no producir malformaciones. Depende en qué fase del desarrollo estos efectos se producen. Sigamos hablando acerca del momento de la exposición. Vamos, fase de prediferenciación o fase preembrionaria. Vamos a hablar acerca de la fase de prediferenciación o fase preembrionaria. De la semana 0 a la semana 2 después de la fecundación, después de la concepción, o que es lo mismo, de la semana 3 a la semana 4, después del primer día de la última menstruación, corresponde esta fase preembrionaria o fase de prediferenciación. ¿Ya? Esta fase incluye al momento de la implantación. En esta fase, existe una baja susceptibilidad al efecto teratogénico del fármaco, gracias al carácter totipotencial de las células embrionarias. Por ejemplo, si una célula se destruye, otra puede tomar su función inmediatamente, porque existe un carácter totipotencial de dichas células. En este momento, la exposición en esta fase preembrionaria, en este periodo, sigue la ley del todo o nada. ¿Qué quiere decir la ley del todo o nada? Se refiere a que puede afectar totalmente, se afecta totalmente, produciéndose o un aborto o no hay lesión y continúa el embarazo sin lesión alguna en esta fase, en la fase preembrionaria. Veamos la fase de embriogénesis, llamada también fase embrionaria. La fase embrionaria transcurre de la semana 3 a la semana 8 después de la concepción, es decir, de la semana 5 a la semana 10 de amenorrea. La fase embrionaria se da luego de la formación de las hojas embrionarias, del desarrollo embrionario, y esta es la fase, este es el periodo de mayor sensibilidad teratogénica, entre las 5 y 10 semanas de amenorrea, ¿ya? En la fase embrionaria. Por ejemplo, las células del corazón pasan por un periodo de fragilidad máxima entre el día 20 y el día 40 de la posconcepción. Por ejemplo, el sistema nervioso central pasa por un periodo de fragilidad entre los días 15 y 24 de la posconcepción. Por ejemplo, las extremidades pasan por un periodo de fragilidad entre la semana 24 y 36 de amenorrea.
o de la posconcepción. Veamos, ya hemos visto que existe la fase de prediferenciación o preembrionaria, la fase de embriogénesis o fase embrionaria, y ahora vamos a ver la fase de histogénesis o fase fetal. Transcurre entre la semana 9 a 32 de la posconcepción. ¿Qué significa de la semana 10 a la 34 de amenorrea? Esta es una fase de maduración y perfeccionamiento de los órganos edificados durante la embriogénesis. El feto es menos sensible a los fármacos que el embrión desde el punto de vista teratogénico, pero también puede ser perturbado en su desarrollo, sobre todo en lo que respecta a la funcionalidad. Veamos, ¿qué sucede, por ejemplo, en la fase fetal? Al inicio de esta etapa, ¿qué sucede durante el desarrollo? Durante el desarrollo normal. Al inicio de esta etapa se produce la reducción de la hernia umbilical fisiológica. Se produce el cierre completo del paladar en la fase fetal. Se produce la diferenciación de los genitales externos. Se produce la histogénesis del sistema nervioso central, cuyo proceso de maduración se completa algunos meses después del nacimiento. ¿Ya? Esos aspectos suceden en la fase de histogénesis. Repito, el feto es menos sensible a los fármacos que el embrión desde el punto de vista teratogénico, pero puede ser perturbado en lo que respecta a la funcionalidad de los órganos en desarrollo. Están en un proceso de maduración. Fase de maduración funcional. La fase de maduración funcional transcurre hasta la semana 38 de la posconcepción o 40 de amenorrea, donde hay poco riesgo teratogénico y poco riesgo funcional. Por lo tanto, respecto a lo que estamos hablando, dependiendo del momento del desarrollo en el que se produce el contacto con el fármaco, puede producir efectos teratogénicos o efectos adversos. Eso que quede claro. No es en cualquier momento del desarrollo. Aquí tenemos un cuadro, por ejemplo, veamos el corazón, por ejemplo. El corazón tenemos este color de la barra, dice, periodo muy sensible a los teratógenos. El corazón es muy sensible en la semana 3, la 4, la 5 y la 6 en el periodo embrionario, como habíamos hablado, y así sucesivamente. El desarrollo de los ojos, por ejemplo, en la semana 4, 5, 6, 7, incluida la semana 8 de la posconcepción, y así sucesivamente. En esta tabla vemos la especificidad cronológica de algunos fármacos conocidos como teratógenos. Fármacos como ser la talidomida, muy usada en la década del 60, se les daba a las mujeres gestantes para evitar las náuseas y vómitos, y la actividad teratogénica se daba en la semana 21 a 26, en los días 21 a 26 de la posconcepción, y los recién nacidos nacían sin un brazo, sin ambos brazos. Este fármaco entonces ya fue proscrito. Fue todo una pena, una tristeza lo que sucedió, a esa generación de niños, sobre todo en el país del norte, en Estados Unidos, y se les decía la generación de la talidomida. Los andrógenos, que forman parte de las hormonas, otros agentes bociógenos, o la tetraciclina, hablando más claro, por ejemplo, entre nosotros, que puede producir su acción adversa a los 120 días después de la fertilización, afectando el color de la primera dentición, o a los 250 días después de la
fertilización, afectando el color de la segunda dentición, por ejemplo. ¿Ya? En esta tabla se ven los efectos de los fármacos dependiendo del momento de la gestación. Fármacos que durante el primer trimestre producen abortos espontáneos, producen malformaciones congénitas. Fármacos utilizados en el segundo trimestre pueden producir restricción del crecimiento, microcefalia, retraso mental, oligohidramnios, polidramnios. ¿Ya? En el tercer trimestre pueden producir también restricción del crecimiento, cierre de los conductos arteriosos, etcétera, etcétera. Veamos el mecanismo de acción teratogénica. Puede ser de origen genético, por acción directa del fármaco o sus metabolitos sobre los tejidos embrionarios, o puede ser por alteración del aporte materno de factores esenciales para el desarrollo del embrión. Entonces, el mecanismo de acción o es de origen genético por acción directa del fármaco o por alteración del aporte materno, como algunas enfermedades en la mujer gestante. Veamos acerca de las mutaciones. Las mutaciones causadas por los fármacos en las células somáticas del feto originan malformaciones en el individuo. Ese individuo nace con malformaciones y sus hijos de ese individuo no. Las mutaciones en las células germinales pueden no afectar o pasar inadvertidas en el recién nacido, en el futuro individuo. Y su descendencia, sin embargo, su descendencia puede tener alteraciones, ya que estas mutaciones se transmiten a sus descendientes. Interesante, ¿verdad? Depende qué células son las que se afectan, si están afectadas las células somáticas o las células germinales. Veamos acerca de las alteraciones cromosómicas. Los defectos en la separación de los cromosomas y las interferencias en las mitosis dan origen a defectos en la dotación cromosómica. La alteración en la replicación y la transcripción de los ácidos nucleicos, como el que producen algunos fármacos citotóxicos, altera la síntesis de proteínas. Veamos el mecanismo de acción por efectos directos. La acción directa del fármaco en el caso de la streptomicina o tetraciclina, por ejemplo. La acción directa de los metabolitos, como habíamos hablado, como la talidomida. La acción del fármaco actuando como antagonista, como ser los fármacos anticonvulsivantes o la aminopterina. Efectos farmacodinámicos del medicamento en el feto, como ser las catecolaminas. Efectos que intervienen en el balance endocrino fetal, como ser las hormonas, los andrógenos, los estrógenos, los progestágenos. Sigamos con el mecanismo de acción teratogénica. Efectos indirectos. Los fármacos pueden actuar indirectamente sobre el feto, ejerciendo efectos sobre la madre o la placenta. En esta última pueden ser por acción sobre el flujo placentario, como ser los fármacos hipotensores. Puede existir interferencia en el transporte activo placentario, como ser la 5-hidroxitriptamina. Puede haber acción sobre la producción del líquido amniótico, como ser los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los fármacos IECA. Veamos respecto a la intensidad del estímulo. Los efectos teratógenos dependen de la intensidad y la duración del estímulo. Existe una curva dosis-efectos teratógenos. Esa curva dosis-efectos teratógenos es
igual a la de los efectos terapéuticos, ya sean tóxicos o fatales. Se observan efectos teratógenos con un pequeño intervalo de dosis. Pequeñas dosis del fármaco no afectan. Dosis un poco más altas pueden ser fatales. Aquí tenemos, por ejemplo, la relación dosis-efectos. Fármacos con ciertas dosis no producen efectos. Fármacos, si vamos incrementando la dosis, las alteraciones, pueden haber alteraciones funcionales o de la conducta. Se incrementa la dosis o el tiempo de exposición, se llega a la teratogénesis. Se incrementa la dosis por alguna causa, se produce la muerte fetal. Incluso con dosis incrementadas pueden dar lugar a la muerte materna. Veamos las características fisiológicas y patológicas de la madre. Entre las características fisiológicas se destacan la edad, mamás muy jóvenes o de edad muy avanzada, el estado nutricional. El estado nutricional de la mujer gestante condiciona el aporte de elementos orgánicos e inorgánicos al embrión, las mujeres desnutridas, mujeres anémicas. Las deficiencias generales. Las deficiencias generales reducen el crecimiento y aumentan la frecuencia de prematuridad y muerte fetal. Todo esto relacionado al fármaco que dichas personas están ingiriendo. El déficit específico puede producir malformaciones. Por ejemplo, un déficit de ácido fólico. El déficit de ácido fólico puede producir malformaciones como ser la espina bífida. Pongan atención a este dato que les estoy dando. Es relativamente frecuente. El déficit de ácido fólico puede producir malformaciones como ser la espina bífida. Los procesos patológicos que influyen en la teratogénesis de los fármacos pueden ser procesos sistémicos, como ser la diabetes, la hipertensión, la preeclampsia y el lupus en las mujeres gestantes, o pueden ser procesos locales que afecten solamente al útero o a la placenta. ¿Cuál es la influencia del fármaco sobre la acción? ¿Cuál es la influencia del embarazo sobre la acción de los fármacos? Durante el embarazo se producen cambios fisiológicos que pueden alterar la respuesta a los fármacos. Sin embargo, su influencia sobre las características farmacocinéticas o farmacodinámicas de los fármacos no es bien conocida, ya que se excluyen a las embarazadas de los estudios experimentales de los ensayos clínicos para evitar riesgos sobre el feto. Por lo tanto, en este cuadro podemos sintetizar que el embarazo puede influir sobre la acción de los fármacos. Esos fármacos, es decir, tienen cierto comportamiento o cambian su comportamiento por acción del embarazo. Me parece que tengo una diapositiva que explica esta situación. Hablemos acerca de los cambios farmacocinéticos. Los cambios se producen de forma gradual y se acentúan en el tercer trimestre. Los cambios farmacocinéticos del tiempo de vida plasmática, concentración plasmática, etcétera, se producen de forma gradual si se usan en diversas fases del embarazo. Estos cambios farmacocinéticos se acentúan si se utilizan en las mujeres gestantes en el tercer trimestre y vuelven a los valores basales una semana después del parto. Estos cambios farmacocinéticos dependen de la absorción del fármaco, dependen de la distribución del fármaco, del metabolismo, dependen del metabolismo hepático, por ejemplo, dependen de la excreción hepática renal, etc. A esto me refería. Aquí tenemos una tabla, influencia del embarazo sobre las características farmacocinéticas de algunos fármacos. Veamos, por ejemplo, la ampicilina. En el embarazo disminuye sus concentraciones séricas. El volumen de distribución de la ampicilina es igual. Su clearance se incrementa. La semivida es la misma. Y así tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, la gentamicina. Disminuye el nivel sérico, aumenta el volumen de distribución, no se sabe acerca del aclaramiento y la semivida se mantiene igual. ¿Ya? La digoxina, un fármaco
que se utiliza en patología cardíaca, el diazepam que se utilizaba ya no tanto en las pacientes que se internaban con amenaza de aborto o amenaza de parto prematuro. Ahora ya no está restringido, ya no se utiliza como hace no muchos años. Incluso estaba en las normas de tratamiento. Veamos los cambios farmacodinámicos. Durante el embarazo disminuye la acción de la heparina, por ejemplo. Por ejemplo, entonces, si una mujer requiere heparina, requerirá dosis más altas. Hay mayor sensibilidad a la acción hepatotóxica de las tetraciclinas y la eritromicina. Hay mayor sensibilidad a la acción de la insulina. Esos son, digamos, los cambios farmacodinámicos. El paso de los fármacos a través de la placenta. La barrera denominada barrera placentaria, antes se pensaba que el feto estaba dentro del claustro materno, del útero, y se pensaba que era un santuario donde se hablaba mucho de la barrera placentaria. Sin embargo, se ha visto que no es una auténtica barrera de protección porque los fármacos atraviesan esa barrera por varios mecanismos. Por ejemplo, un mecanismo de difusión simple. El grado depende de diversos factores. Depende del peso molecular del fármaco, afinidad a las proteínas plasmáticas, depende del grado de disociación, de la liposolubilidad del fármaco, depende del gradiente de concentración, el espesor de las membranas, la superficie del área de transferencia, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los criterios de utilización de los fármacos en el embarazo según la clasificación de la FDA, según la clasificación de la Federal Drug Administration? Esto tienen que ustedes repasarlo, leerlo con calma. Y tenemos fármacos clase A, sin riesgos aparentes, fármacos clase B, sin riesgos confirmados, clase C, riesgo no descartable, fármacos clase D, riesgo demostrado, y la clase X son fármacos contraindicados. Por ejemplo, en la clase A, estudios controlados en mujeres no han demostrado riesgo para el feto. La clase B dice que no existen estudios controlados en la mujer embarazada, pero los estudios en animales no han demostrado riesgo para el feto. En la clase C, estudios en animales indican riesgo, pero no hay estudios controlados en las mujeres, entonces estos fármacos deben utilizarse viendo que el beneficio supere al riesgo. La clase D, hay un riesgo para el feto, pero el beneficio utilizado en la embarazada puede compensar el riesgo. Solamente deberán utilizarse si el beneficio supera el riesgo. La clase X está totalmente contraindicada. Indica que los estudios en animales o en mujeres o en ambos demuestran un riesgo inaceptable para el feto. No deben utilizarse en embarazadas ni en mujeres que puedan estar embarazadas. Aquí tengo en esta diapositiva guía de medicamentos, su clasificación efectos. La Federal Drug Administration clasifica, como habíamos visto, a los medicamentos según la clase, ¿no? De la clase A, B, C, D, hasta la clase X. La Australian Drug Evaluation Committee, la ADEC, acompaña una letra A minúscula a la derecha de la categoría respectiva. Cuando ustedes vean un fármaco y vean su posología, entonces ahí a veces avisa a qué clase pertenece dicho fármaco. Si clasifica de la A, la B, la C, la D hasta la X, entonces se refiere a la clasificación de la FDA. Pero si ven una letra minúscula al lado de la letra mayúscula, entonces se refiere a la clasificación de la ADEC. ¿Ya? El Comité de Evaluación de Fármacos de Australia. Si ven una F minúscula al lado de la letra, entonces es la clasificación que el fabricante está dando a dicho fármaco. Por ejemplo, veamos, un fármaco clase A, ustedes ya saben que
esa clase pertenece a la FDA. Un fármaco clase A que tenga una letra minúscula chiquitita a su derecha, saben, ya se darán cuenta ustedes que la clasificación pertenecerá a la ADEC. Por ejemplo, una clase D mayúscula con una F minúscula, ustedes sabrán que es el fabricante el que está dando esa clasificación y esa orientación al usuario. Otro ejemplo, veamos una clase D quebrado BF. La D se refiere a la clasificación de la FDA. Sin embargo, esta BF se refiere al fabricante. La FDA dice que es clase B, D, pero el fabricante dice que es una BF, por ejemplo. La clase BD, por ejemplo, dice que de la FDA, esa es una clasificación de la FDA, dice que el fármaco en algún momento puede pertenecer a la clase B. Sin embargo, a medida que va avanzando el embarazo o primer trimestre, por ejemplo, ese mismo fármaco se comporta como clase D. En este ejemplo que les estoy dando será una clase B en un momento determinado del embarazo, pero cuando ya está próximo al parto, ese mismo fármaco se comportará como clase D. A eso se refiere. Algunos ejemplos de la clasificación según la FDA. El ibuprofeno, por ejemplo, es la clase B quebrado D. Quiere decir que es seguro en los primeros trimestres, pero ya no es tan seguro cuando está cerca al término, porque ese mismo ibuprofeno puede producir el cierre precoz del ductus arterioso, como la mayoría de los AINES. Los AINES son los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, ketoprofeno, etc. La gentamicina pertenece a la clase C. Pese a su potencial, a su ototoxicidad, pese a su nefrotoxicidad, no se han reportado efectos congénitos en humanos. La gentamicina es un buen fármaco que se utiliza en las infecciones urinarias en la mujer gestante con gérmenes resistentes o multiresistentes. Veamos la ciprofloxacina. En esta clasificación es CF, según fabricante, ¿no? Que puede producir una artropatía irreversible, pero en estudios realizados en animales. Los betalactámicos como ser las penicilinas, la amoxicilina más ácido clavulánico, amoxicilina más sulbactán, las cefalosporinas de primera y segunda generación, los macrólidos como ser la acitromicina, las lincosamidas como ser la clindamicina y otros como ser la nitrofurantoína pertenecen a la clase B. Por ejemplo, la nitrofurantoína que pertenece a la clase B, hay que tener cuidado su uso en el tercer trimestre. Otros ejemplos. ¿Ya? La indometacina es igual, es un AINE, pertenece a la clase B y D. El diclofenaco sódico igual, B en algún momento del embarazo y cerca al término D. El diclofenaco sódico y la indometacina también es un AINE. El paracetamol pertenece a la clase B. El ácido acetil salicílico pertenece a la clase D y la clase D, la C y la D, perdón. Igual el ácido acetil salicílico puede comportarse como clase C, sobre todo en dosis incrementadas. El ácido acetil salicílico se utiliza muy bien en una patología en la preeclampsia con dosis bajitas, con dosis muy bajitas. Las tetraciclinas pertenecen a la clase D, la rifampicina a la clase C, la isoniazida, el INH, pertenece a la clase C. La rifampicina y la isoniazida son agentes antituberculosos, igual que la piracinamida, antituberculoso, pertenece a la clase D. Agentes antivirales como el aciclovir pertenecen a la clase C, con una F minúscula, fabricante. La acidobudina del manejo de las pacientes portadoras del VIH
estando gestantes, utilizan ácido budina, es el AZT, que pertenece a la clase CF. Las mujeres para madurar los pulmones, las mujeres gestantes, la betametasona o dexametasona pertenecen a la clase C. Las mujeres en las cuales se utiliza el ambroxol, aquel agente expectorante, pertenece a la clase B, F. El omeprazol y la ranitidina, que se utiliza frecuentemente en el primer trimestre en los vómitos del embarazo, pertenecen a la clase CF y la clase B respectivamente. El metronidazol, que muchas veces es considerado un agente adverso, se ha visto que en las mujeres gestantes no ejerce tanta acción teratogénica, ¿no? Pero igual hay que tener cuidado, pertenece a la clase BF. Ya estamos terminando. ¿Cuáles son las pautas generales para la utilización de los fármacos en el embarazo? Hay que averiguar los antecedentes familiares de malformaciones, qué profesión cursa la mujer gestante, qué ocupación, cuáles son sus hábitos, si fuma, si bebe, qué medicamentos toma o si es adicta si sufre adicción a algún tipo de drogas. Los medicamentos, por ejemplo, la clefa, ¿no? En nuestra sociedad, la clefa, por ejemplo, la cocaína. Los medicamentos, ¿qué medicamentos ha ingerido durante el embarazo? Si estos medicamentos estaban prescritos o no, en qué momento tomaron. Los antecedentes de los embarazos anteriores, si tuvo abortos, cuántos, antecedentes de partos prematuros, muerte perinatal, antecedente de malformaciones. Debe calcularse con la mayor precisión la fecha de la concepción para estimar si los fármacos se administraron en el periodo de organogénesis o no. Si el fármaco es teratógeno, se debe vigilar el desarrollo del feto mediante estudios ecográficos, por ejemplo. Y finalmente veamos el decálogo para la prescripción de fármacos. 1. Indique solamente lo absolutamente necesario. 2. Elige el fármaco en relación con el riesgo-beneficio. Tiene que ser el beneficio mayor que el riesgo. Restrinja la prescripción de fármacos el primer trimestre. Informe sobre los pedidos de automedicación. Evite los fármacos de reciente aparición. Utilice la menor dosis eficaz posible. Utilice el menor tiempo posible. Evite la politerapia. Revalore los posibles tratamientos cuando se conozca un nuevo embarazo. Considere a toda mujer en edad reproductiva una gestante potencial. Con eso hemos terminado el término de este tema que es muy importante. Espero que les haga provecho acerca del uso de fármacos del embarazo, acerca de la teratogenicidad, etc. Con respecto a continuar la actividad, tenemos 2 temas más que avanzar. Vamos a avanzar el día sábado de 7 a 8 de la mañana. Shelly, no te olvides, por favor, me va a hacer recuerdo. Nos vemos el día lunes a las 11 de la mañana en colposcopía y ya les voy a escribir qué tema vamos a avanzar. Muchísimas gracias a todos los presentes y nos vemos hasta el próximo sábado. Gracias, hasta luego.